Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que ya estamos por aquí un día más dándole gracias a Dios por este día y por nuestras vidas. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este mensaje. Espero que hable a tu corazón. Realmente creo que cada domingo y cada mensaje verdaderamente es impresionante cómo Dios tiene ese cuidado para con nosotros y principalmente habla a nuestro corazón. Y pues vamos a pedirle a Dios que hoy realmente pongamos atención a lo que hoy vamos a escuchar y lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Padre hermoso, verdaderamente te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias por nuestras vidas. Gracias te damos por este medio del Zoom, Padre, que pues, nos da la oportunidad de seguir predicando y compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos mucho, Dios, para que tú guardes el corazón de cada uno de nosotros, Padre, y que esta enseñanza que vamos a recibir el día de hoy verdaderamente hable a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues hoy es increíble ver cómo cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento pensamos que el plan que Dios tiene para nosotros o sigue siendo el mismo plan que tenemos, ¿no? Y claro que te das cuenta de que Dios va cambiando los planes, va cambiando realmente el proyecto que Él mismo ya trazó desde el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida. Y recuerda algo muy importante. Recuerda que la Biblia dice que el plan de Dios siempre es el mejor. Y claro que vamos a encontrarnos con desafíos en la vida, ¿sí? Y podemos responder de dos maneras, ¿no? Ya sea que queramos seguir con nuestro plan o queramos verdaderamente el plan de Dios. Y la mayoría de nosotros sabemos que al momento de tomar el plan de Dios, sabemos que su plan siempre va a ser el mejor. Entonces, o así que está en cada uno de nosotros el querer seguir el plan de Dios. Y muchas veces, tristemente, que muchas veces no elegimos el plan de Dios, ¿sí? Aunque sabemos que Dios es omnisciente, Dios tiene una voluntad. Recuerda que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y sabemos que nos ama. Tan nos ama que se atravesó a nuestras vidas para que le reconociéramos, ¿no? Realmente, recuerda que el amor de Dios es un amor incondicional, ¿sí? Y Él va a ser siempre lo mejor para nosotros. Aún así, si realmente no queremos elegir su plan, ¿no? Y queremos guiar nuestro plan, pues Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Y de eso quisiera hablarte en este mensaje. Es decir, creo que lo más sabio es seguir el plan de Dios. Y lo más importante es entender que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, recuerda que Dios ya trazó un plan para tu vida. No pienses que vas a seguir en el mismo camino. Y a veces eso es maravilloso realmente cuando vemos la palabra de Dios, ¿no? Vemos todas esas enseñanzas y esos principios que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Ilustrándonos en cada uno de los personajes que vemos, ¿no? Porque pues ahora sí que al momento de estar leyendo te das cuenta de lo que hizo probablemente con un Abraham, con un Isaac, ¿no? Con un Moisés, con un Josué, con un Caleb, ahora sí que con un David, con un Daniel, ¿no? Y bueno, quiero decirte que hoy agarré el libro de Éxodo, ¿no? Y en este libro de Éxodo maravilloso, te quiero compartir verdaderamente la vida de Moisés, es decir, ¿qué sucedió con Moisés? Mira, aquí verdaderamente en Moisés hay un hombre que se caracteriza con el éxito, pero también con el fracaso. Y en toda la Biblia, ¿sí? Vemos quienes se niegan a seguir el plan de Dios. Y nos damos cuenta de cómo terminar, ¿sí? Los problemas que experimentaron, las situaciones que vivieron, ¿no? ¿Por qué razón? Por no querer seguir el plan de Dios. Y muchas veces por eso Dios nos deja en su palabra ese tipo de testimonios, ¿no? De gente que tú crees que todos obedecieron y no es así. No todos obedecieron el proyecto o el plan de Dios.
Y por eso este domingo, vamos a tomar la vida de Moisés para decirte, ¿no? Para que podamos entender, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Por qué vemos en la vida de Moisés algo que realmente como hijo de Dios? Porque realmente recuerda que Moisés que conoce a Dios, sabe perfectamente quién era su pueblo, aunque fue adoptado por la hija de Faraón, ¿sí? Y claro que nos damos cuenta de que aunque él era un joven, porque pues, era muy joven, ¿no? Tenía en ese momento 40 años, ¿verdad? Creo que los jóvenes hoy a los 25, 30 años se quieren comer el mundo y piensan que ellos pueden tomar decisiones a su manera sin el hecho de consultar a Dios. ¿Y qué pasa cuando realmente no consultas a Dios? ¿No? Cuando no consultamos nos vamos a sopesar ahora sí que con situaciones que nunca nos imaginábamos que fuéramos a pasar, ¿no? Y claro que si Dios pone y puso el Espíritu Santo en nuestro corazón, quiero decirte que el Espíritu es el que te va a guiar siempre, te va a guiar a tomar la mejor decisión, a tomar la decisión más sabia, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y recuerda que en el momento en que le creemos, en el momento en que nos ceñimos delante de Él, te vas a dar cuenta de que el plan de Dios es el mejor. Y para poder entender este estudio, ¿no? Quiero que tomes tu Biblia y quiero que abras tu Biblia en el libro de Éxodo. Ahí vamos a ver realmente, voy a hablarte en el capítulo 2, vamos al capítulo 2. Muchos ya conocen la historia de Moisés, de cómo empezó, pero aquí ya estamos hablando de un hombre que tenía 40 años, es decir, vamos a ver qué sucede en este momento con Moisés, qué es lo que está pasando en la mente de Moisés. Y voy a leerte del capítulo 2, voy a leerte el versículo del 11 al 15 para poder entender la enseñanza. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que aquí hay un ejemplo perfecto, un ejemplo que Dios nos hace ver de Moisés quiso seguir su plan, no el plan de Dios. Para empezar, hay algo muy importante. Él se enfocó en un evento, ¿sí? Él se enfocó en una visión. La visión era, oye, ¿cómo puedo liberar al pueblo, a mi pueblo, al pueblo, ahora sí que al pueblo de Israel, a esta nación hebrea, ¿sí? Esta gran familia que ya había crecido de una manera maravillosa en Egipto, ¿no? Estos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cómo lo puedo liberar? Y en vez de centrarse en esa pregunta, se centró en un incidente, un evento. Un soldado egipcio, quiero decirte una cosa, no mataba a los hebreos, los maltrataba. ¿Para qué? Para que siguieran con sus trabajos, pero no los mataba. Así que realmente Moisés ahí pierde de vista esta situación. Y su primer error fue, se enfocó en un evento en vez de la visión. Lo cual hacemos mucho nosotros, amigos. Es decir, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en el evento en vez de preguntarle a Dios que cuál es la visión. Y lo segundo que hizo fue, siguió su razonamiento.
en vez de escuchar a Dios. Cuando usted y yo empezamos a razonar las cosas según nuestra capacidad para razonar, ya sabes que a veces nos sentimos muy inteligentes, a veces nos sentimos hasta más inteligentes que Dios. Te voy a decir una cosa, si tú te sientes más inteligente de Dios, estás ignorando a Dios. Y casi siempre nos equivocamos. Dios está dispuesto, recuérdalo, desde el momento en que tú le entregaste tu vida. Dios está dispuesto a mostrarnos en cada instancia de nuestra vida si verdaderamente lo escuchamos. Pero el razonamiento dice, ¿qué dice? Oye, tú puedes arreglarlo, arréglalo. El razonamiento dice, no permitiré que este hombre, no lo permitiré que este hombre golpee a mi hermano. Lo mata y lo entierra en la arena. Aquí, ahora sí que, así que Moisés en este momento cometió dos errores gravísimos. El tercer punto es que actuó por impulso, ¿no? En vez de alejarse y ver lo que este soldado estaba haciéndole a su hermano hebreo, en vez de alejarse y decir, oye Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y piensa en esto, cuando verdaderamente respondemos a las dificultades o adversidades o apuros o desafíos, ¿no? Porque vamos a tener todo ese tipo de situaciones en nuestras vidas, esos impulsos que son nuestros, son impulsos naturales, ese impulso de la carne. Mira, cuando el impulso es de la carne, quiero decirte que casi siempre nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque quiero decirte que Dios no actúa de esa forma. Dios nos ama incondicionalmente, tú lo sabes, Dios nos ama, porque tiene una voluntad, tiene un propósito y porque ya ha provisto y preparado darte lo mejor. Él quiere darte lo mejor. Y si tú quieres lo mejor de Él, lo mejor de Dios, quiero decirte una cosa, debes de seguir su plan. Y su plan no siempre es el más simple. A veces puede ser un plan doloroso, a veces nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿sí? A veces no queremos pensarlo y claro que si no te agrada, pues no vas a aceptar el plan de Dios. Y quiero decirte algo, el plan de Dios es siempre el mejor. Mira, algunas consecuencias duran toda tu vida cuando no quieres aceptar el plan de Dios. Algunas consecuencias probablemente duren poco, pero seguir nuestro plan en vez del de Dios siempre es entrar en una necedad, es ser necio, ¿sí? Y queremos a veces forzar las cosas cuando realmente no es por ahí. Mira, si tú entras en esa necedad de quererlo hacer a tu manera, siempre va a haber alguna consecuencia, siempre va a haber consecuencias. Y no nomás consecuencias, también puede haber un castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño de tu decisión dependerá de la consecuencia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo perdurará? Siempre, recuerda algo muy importante, siempre es mejor seguir el plan de Dios. Y qué maravilloso es el saber nosotros como creyentes, como hijos de Dios, saber que Dios tiene un plan para nosotros, que, oye Dios, es decir, ahora sí que hay algo maravilloso para mi vida. Claro, Dios tiene algo mejor para ti. Ahora, fíjate, Moisés, 40 años en el desierto, es decir, salió huyendo, ¿sí? Pensando de que Faraón lo iba a matar, y lo único que hizo fue huir. Ahora sí que dejó a esos 2 millones de hebreos ahí en Egipto, y él simplemente lo que hizo fue agarrar y huir de la situación, huir del problema. Él pensó que era lo mejor. No. Moisés pasó 40 años en el desierto. 40 años pastoreando ovejas, ¿sí? Y ahora seguirá supuestamente su plan cuando no sabe lo que Dios va a hacer, ¿sí? Y quiero que verdaderamente pienses en esto. ¿Cuál es el primer requisito para poder seguir el plan de Dios? Porque tiene que haber un requisito. Claro, el primer requisito es tener un encuentro con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo,
Si tú sigues en tus caminos y en tus planes, realmente Dios no va por ahí, no va por ese camino. Por eso el primer requisito es tener un encuentro con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Yo tuve ese encuentro con Dios hace 25 años. En ese momento yo confesé y entregué mis pecados, reconocí que estaba mal delante de Dios, ¿sí? Aunque yo me creía una persona buena, reconocí que mis pecados me estaban condenando. Y en ese momento entendí, porque no entendía, quiero que lo sepas, no entendía el por qué Jesucristo estaba en esa cruz. No lo entendía. Escuchaba muchas cosas, pero no sabía el por qué Jesucristo estaba en ese lugar. En ese momento, yo reconocí mi situación delante de él y entendí claramente por qué Dios había puesto a Jesucristo en ese Calvario, por qué lo había crucificado, porque unos decían que eran los hombres los que lo habían hecho, pero verdaderamente fue Dios el que lo hizo, ¿sí? Así que Dios Padre permitió poner nuestros pecados en esa cruz. Fue una muerte sacrificial, una muerte sustitutiva, es decir, Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos condenados por Dios. Así que Dios, nuestro Padre, nos aceptó tanto a usted como a mí con nuestro pecado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque tú aceptaste el pago que Cristo hizo en la cruz. Y quiero decirte que en ese momento Dios te perdonó en su totalidad. Es decir, Dios ya no recuerda mis pecados pasados. Es decir, Dios limpió por completo mi cuenta. Así que cuando lo aceptamos, cuando yo acepté a Jesucristo como, no nomás como mi Señor, sino como también como mi Salvador, y le entregué mi vida, ¿sí? Recuerda que la Biblia dice que en ese momento, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Es decir, nuestro nombre verdaderamente está escrito en el libro de la vida. Entonces, el primer requisito para poder andar en los caminos de Dios, el primer requisito es seguir el plan de Dios, tener una relación personal con Él por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué crees que nos dejó su palabra? Realmente la palabra es la única manera para poder escuchar la voz de Dios. Así que cuando yo tomé esa decisión, cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida y aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, en ese momento el Espíritu Santo, ¿qué hizo? En ese momento habita en tu corazón. Oye, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? El Espíritu Santo lo que va a hacer es mostrarte el plan de Dios. Él es el que te va a hacer ver cuál es el proyecto que Dios ya trazó desde de antemano, ya trazó para tu vida. Y con eso en mente, mira, vamos a pensar, ¿qué pasa si usted y yo seguimos el plan de Dios? ¿Qué pasa? Actuamos por mandato divino. Ya no voy a actuar por algún impulso, como lo que sucedió con Moisés, sino es un mandato divino, es decir, Dios es el que realmente muestra por dónde quiere Él llevarte. Dice que cuando Él abre una puerta, nadie la cierra, pero cuando Él cierra una puerta, nadie la abre. Así que el seguir el plan de Dios, le preguntaremos a Dios, oye Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Que si quiero decirte que este estudio verdaderamente habló mucho a mi corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero seguir el plan de Dios, yo quiero estar en el camino que Dios quiere que yo esté, en el proyecto que Él tiene para mí, porque ya lo trazó. Así que cuando no escuchamos a Dios, es porque estamos en ese fondo, en el fondo del desierto, ¿sí? Ahora sí que estamos como Moisés, estamos huyendo, tomamos nuestro camino y en ese momento nos olvidamos de lo que Dios tiene para con nosotros. Y fíjate lo que dice en Éxodo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjate, después de 40 años, es decir, Dios esperó 40 años para atravesarse otra vez a la vida de Moisés. Perdió 40 años en el desierto y ahora Dios viene a él. Y tú a veces te preguntarás, oye, ¿por qué Dios esperó tanto? ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? Oye, Dios, ¿por qué esperas tanto? Oye, Dios, según mi reloj, mi calendario, mi agenda, mis alientos, mis deseos, hagámoslo ahorita, Dios. Es el momento. ¿Sabes cuántas veces tuve que persuadir a Dios para hacer algo? ¿Sabes cuántas veces? Ninguna vez. Ninguna vez. No puedo apresurarlo, es decir, no puedo apurarlo, no puedo gritarle, ¿no? No puedo frustrarlo. Asimismo, Dios ya tiene un calendario, que si Dios ya tiene un proyecto, Dios ya tiene un plan. Mira, si es importante esta lección. Le tomó 40 años a Moisés despojarse de toda su confianza masculina. Le tomó 40 años. De que yo puedo hacerlo, yo me encargo, ¿no? Así como que él en ese momento se sentía muy fuerte y pensaba que yo voy a librar a mi pueblo, ¿no? De esta esclavitud de los egipcios, ¿no? Yo me voy a ocupar. Fíjate, 40 años en el fondo del desierto y ahora Moisés tenía 80 años. Y en ese momento Dios viene a él. ¡Wow! ¿Y qué sucedió? Fíjate lo que dice Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, fíjate, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿No? Oye, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces Dios ha querido decirte algo? ¿Cuántas veces? ¿Y sabes qué sucede? No queremos escucharlo. Nos apartamos y seguimos adelante. Es decir, seguimos en nuestro camino. Probablemente vas a decir, es que Dios, estoy muy ocupado. No puedo, ¿no? En vez de apartarnos a un lado, ¿no? Y en ese momento decir, oye, Dios te está hablando, Dios te está buscando, ¿no? Tú decides decirle a Dios, Dios, ahorita no puedo. Ahorita verdaderamente estoy muy ocupado. Ahorita no te puedo atender. Imagínate que nosotros, siendo la creación de Dios, nosotros mismos le digamos a Dios que no podemos ponerle atención o no podemos escucharlo. Fíjate lo que dice realmente. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y luego fíjate lo que dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Te hago una pregunta. Si Dios te está buscando y Dios tiene un proyecto y un plan para contigo, ¿verdaderamente le estás diciendo, Señor, heme aquí? ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte? ¿Y tú?
no quieres atender su voz. ¿No te parece que esto es lo más ridículo que hemos oído? Es ridículo. ¿Cómo le puedes decir a Dios, oye Dios, mi horario no está con el tuyo? Mis planes son más importantes que los tuyos. Tú no sabes lo que yo quiero lograr. Tú no sabes lo que yo quiero alcanzar. Oye, ¿ocupados para escuchar a Dios? Te digo una cosa, cuán necios somos para no escuchar a Dios. ¿Y cuántas veces Dios ha querido decirnos algo? Mira, te digo una cosa, Dios no te va a hablar al aire. Dios no te va a hablar en un sueño. Dios tiene que hablar a tu corazón. Y la única manera para poder escucharlo es a través de la palabra de Dios. Por eso Dios nos la dejó. Mira, cuando no queremos escuchar y no poner atención o no darle nuestra atención, te voy a decir qué puedes hacer o qué hace la persona que no lo quiere. Simplemente cierra la Biblia. No quiero escucharlo. No quiero escuchar su voz. Están mejor mis planes que los planes de Dios. Te digo algo, Dios no va a forzar su plan. Que si ese plan que Dios ya trazó para ti, Dios no lo va a forzar. Va a buscarte, pero no lo va a forzar. Si tú no quieres ese plan, si tú no quieres ese proyecto, Dios deja que tú tomes tu camino. Pero te digo algo, no te va a ir nada bien. Porque ese no es el plan de Dios. Ese no es el proyecto de Dios. Si verdaderamente le entregaste tu vida y tu nombre está escrito en el libro de la vida y eres hijo de Dios, Dios trazó un proyecto, Dios trazó un plan. Si no eres hijo de Dios y no le has entregado tu vida, pues claro, ve el mundo. El mundo sigue por sus caminos y ve lo que está sucediendo. Es verdaderamente catastrófico todo lo que estamos viendo. Arturo, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque el hombre ha tomado su camino, sus planes, sus proyectos, en vez del de Dios. Así que te voy a decir una cosa, Dios no te va a forzar. Y va a llegar un momento en que si tú no quieres, mira, recuerda que Dios siempre tiene sustitutos. Esaú no quiso, Jacob sí quiso. Saúl no quiso, David sí quiso. ¿Qué pasa? Mira, cuando actúo por un mandato divino y no por un impulso, sí. Moisés procedió en el tiempo de Dios y no en el suyo. Ahora sí que en este momento en el que Dios se atraviesa con Moisés, era el tiempo de Dios. Dios tenía todo listo. Y alguien dirá, mira, he escuchado a mucha gente decir que lo que sucedió en el Mar Rojo no fue un milagro de Dios. Mira, te digo una cosa, hay muchas personas que no creen en los milagros que Dios hizo y lo que Dios nos mostró en su palabra. Te digo una cosa, la mente de esas personas es pobre, es mediocre. Ahora sí que la verdad te digo una cosa, pobrecitos, es decir, no entienden absolutamente nada. Y claro, no van a entender absolutamente nada porque su Dios es completamente al nuestro, que es decir, Dios es el que creó todo, ¿sí? Y no es extraño que pasara todo esto en perfecto momento, que es decir, en el momento exacto, que es decir, Dios se volvió a atravesar en la vida de Moisés. Y quiero decirte que todo lo que hizo Dios fue verdaderamente un milagro. Fue un milagro. ¿Qué estaba pasando? Lo estaba haciendo todo en el tiempo de Dios. Piensa en esto, mira. Cuando seguimos el plan de Dios, ¿qué pasa? Vamos a actuar por mandato, porque Dios nos lo está mostrando en la Biblia. Y no por ese impulso, porque muchas veces nuestra carne nos lleva a tomar impulso y decir, esa es mi manera, no lo hagas a tu manera.
Por eso es la enseñanza. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Si no esperas el tiempo de Dios, lo vas a hacer en el tuyo. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué le dijo a Josué? ¿Qué le dijo a Jacob? ¿Qué le dijo a Isaac? Espera en el Señor. Ahora sí que espera en Él. Nada más esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces Dios nos lleva a esperar en Él? Pero nosotros queremos apresurar el plan. No es así. Requiere mucho valor esperar el tiempo de Dios. Claro. Por eso muchos creyentes toman su vida en sus manos otra vez y dicen, lo voy a hacer a mi manera. Hijo, a tu manera vas a perder. Tienes que entender algo muy importante. Cuando estamos dentro del proyecto y del plan de Dios, Dios va a suplir todo lo que necesitemos. Todo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo su plan. ¿Qué necesitaba Moisés? Fíjate, en ese momento le decía, oye, no puedo ni hablar. Ahora sí que hasta tartamudo se volvió en esos 40 años, ¿no? ¿Qué hizo Dios? No te preocupes. Voy a enviar a tu hermano, Aarón, al mayor, e irá contigo. Y solamente tú le vas a decir lo que tiene que decir. Es lo único que tienes que hacer. Cuando Dios quiere que hagamos algo, ¿sabes qué es lo más hermoso? Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. Recuerda algo importante, es que perdemos de vista esto. Dios asume toda la responsabilidad cuando nos entregamos a su voluntad. Él es responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Él es responsable. Oye, si Él es el responsable y es Dios, que Él se encargue. Y si tú dices, haré lo que tú dices, Dios, voy a hacer lo que tú me digas, quiero decirte algo, Él asume todo lo que tú vas a necesitar. Todo lo que vas a necesitar en ese proyecto, en tu vida, desde el momento en que empezaste hasta el final, ¿sí? Él va a estar asumiendo toda la responsabilidad porque le hemos entregado nuestra vida. Es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Dios no solo le suplió a su hermano Aarón, sino también la más grandiosa lección de los fenómenos naturales, que si ve todo lo que sucedió en Egipto, si conoces la historia, ya has leído Éxodo, ya has leído lo que sucedió en Egipto, te vas a dar cuenta que fue impresionante todo lo que Dios hizo. Dios convirtió el río en sangre, el fuego y azufre que descendía en el cielo, las ranas, las moscas, el granizo, la muerte, que sí, todo. Fue impresionante lo que Dios hizo en el momento exacto, que sí, Dios suplió todo lo necesario para cumplir su propósito y su voluntad. Todo. Y nosotros dudamos lo que Dios nos ordena. ¿Por qué razón? Porque no vemos el resultado final, que es decir, muchos quieren ver el resultado final para ver si me aviento, ¿no? A ver si te creo, Señor. No es así. José no vio el resultado final, simplemente le creyó y ve todo lo que él vivió. ¿Padeció? Sí, padeció. Pero ve todo lo que Dios hizo en él. Tenía que trabajar en el corazón de José, así como Dios tuvo que trabajar en el corazón de Moisés, así como Dios tiene que trabajar en tu corazón y en el mío. Si tú obedeces a Dios, no debes de preocuparte por las consecuencias. Dios ya pensó en el resultado final. Y claro que por su propia omnipotencia, Él es Dios. Él ya ha previsto el resultado final de todas nuestras acciones, de todo lo que vamos a hacer hasta que Dios nos mande llamar. Cuando obedecemos, ya no nos preocupamos qué pasará. Ya no tienes por qué preocuparte. Él se va a ocupar de todo esto. Cuando tú esperas en el Señor, cuando verdaderamente estás esperando en Él y crees en Dios, estás creyendo en Él, Él se va a encargar de suplir todas las cosas que tú necesitas. Te digo algo, no debes por qué preocuparte. Como creyentes no tenemos por qué preocuparnos, aún en las circunstancias en las que estamos viviendo, todo lo que estamos escuchando.
no tienes por qué preocuparte. Nosotros muchas veces pensamos, oye, y supongamos que, ¿qué quieres suponer? Mira, no hay suposiciones con Dios. Dios no supone, ¿sí? Dios siempre es certero. Se atravesó en tu vida en el momento exacto. Fue certero. En ese momento Dios tenía que cautivar tu corazón y lo hizo. En ese momento le entregaste tu vida y en ese momento Dios tomó tu vida en sus manos y en ese momento empezó el proyecto y el plan que Dios tiene para ti y para mí. Fue certero. ¿Cuántas veces mucha gente ha rechazado el escuchar la palabra de Dios? Bueno, no es su tiempo. Ojalá que un día realmente se den cuenta de lo que Dios quería hacerles ver. Muchas veces Dios atraviesa en las vidas de las personas cuando eran muy jóvenes, como lo hizo con José, con David, con Daniel. Eran muy jovencitos, con los mismos apóstoles. ¿Qué hubiera querido que Dios hubiera acercado a mi vida cuando yo era jovencito? La verdad te lo digo. Me hubiera evitado muchísimos problemas. Pero bueno, le doy gracias a Dios que se atravesó a mi vida a los 36 años. Bueno, desde ese momento Dios estaba preparándome para el proyecto que Dios ya había trazado, que ya trazó de antemano. Todo es conocido por Dios. Él sabe lo que va a pasar. Él conoce el futuro. Nadie conoce el futuro más que Dios. Y cuando seguimos el plan de Dios, Él ahora sí que va a desterrar, ¿no?, el miedo en nuestra vida. ¿Cuántos creyentes están viviendo ahora con temor? Pídele a Dios que quite el temor en tu corazón. Que quite esa inquietud en tu corazón. ¿Sí? No puedes estar viviendo como creyente, no podemos estar viviendo con temor. Dios ya sabe lo que va a pasar. Y Él tiene que poner paz en tu corazón. Y no nomás eso. Dios te dice, todo va a salir bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a hacer. Quizás vayas a pasar por un miedo emocional, ¿no? O por ser algo nuevo. Pero Dios va a desterrar, por lo que te digo, el miedo. Lo tiene que quitar de ti. Recuerda esto, cuando tú das el primer paso, ¿para qué? Para que desafíes, que si realmente tenemos que dar el primer paso. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Recuerda a Moisés, sacando al pueblo de Israel, en ese momento estaba en medio del mar, atrás el ejército persiguiéndolo. Imagínate el temor que les entró. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Avanza, da el primer paso, confía en mí. ¿Y qué hizo Dios? En ese momento metió su mano e hizo que el mar se abriera en dos. Moisés dio el primer paso y Dios quitó el temor. Cuando tú más camines con Dios, menos miedo tendrás. Y sabrás que estás caminando en la voluntad de Dios. Sabrás que estás bajo su protección. Tú tienes que entender algo muy importante. Su poder, su amor, su propósito, su plan. No puede perder absolutamente nada. Si tú sigues el plan de Dios, eres un ganador. No vas a perder. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Esfuérzate, amigo. Y es lo que Dios te dice hoy a ti. Y no nomás a ti, a mí también. Y te digo una cosa, para mí hay un pasaje favorito. Este pasaje lo recuerdo en cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier situación en la que esté viviendo. Me encanta lo que dijo Isaías. Y se los he compartido en algunas predicaciones. Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo.
¡Wow! Tengo la seguridad de que Dios está conmigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Desmayar, ¿qué hace? Cuando tú desmayas, tu mente se va a nublar. No vas a poder ver. Cuando desmayamos no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que está sucediendo. No puedes olvidar cuando Él dice, estaré contigo. Yo estaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Fíjate, la manera en que Dios nos fortalece y nos hace ver claramente, estás hablando con Dios, eres hijo de Dios. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra no temas en la Biblia? 365 veces. Oye, ¿por qué Dios la puso tantas veces? Porque sabe perfectamente cómo es nuestra naturaleza. Satanás lo único que hace es meterte temor al mundo. Y ve lo que está pasando. Ve cómo está metiendo temor al mundo y ve lo que está sucediendo con el mundo. Dios quiere que te enfoques en Él. Oye, Arturo, ¿va a haber dificultades? Claro, va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber desafíos en nuestras vidas. Pero te digo una cosa, Él estará contigo, así como Él está conmigo. Tienes que poner atención a quién le entregaste tu vida, al Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es Dios todopoderoso. Si mi atención está en Él, te digo una cosa, no vas a estar viviendo en las circunstancias. Que si no permitas que las circunstancias te atrapen, no permitas que las circunstancias te atrapen, no te van a dejar ver. Por eso dijo, no desmayes, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Enfócate en el Dios todopoderoso a la cual le has entregado tu vida. Esto es lo que está pasando en la vida de Moisés. Y de repente, ¿qué sucedió? Imagínate, ese miedo de enfrentar a Faraón, ¿no? Imagínate cuando iba hacia con Faraón, ¿no? Estoy hablándote del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, el imperio egipcio. Y nadie podía ponerse frente a Faraón, porque en el momento que Faraón quisiera, los esfumaba. ¿Y qué sucedió? En ese momento dio el paso de fe, entró con ese bastón, ¿sí? Con su bastón que se convirtió en serpiente, ¿no? Entró con su hermano y le dice a Faraón, mira, esto dice mi Dios, nuestro Dios. Esto dice yo soy. Tengo que confiar en Él. Dios va a librar a esta nación de Israel de tus manos. ¡Wow! Claro que el corazón de Faraón se endureció, ¿sí? Y en ese momento él no quiso creer, pero tuvo que enfrentarse a él, así como David tuvo que enfrentarse a Goliat, un hombre mucho más fuerte que él. Mira, cuando Dios da las instrucciones específicas, si seguimos su plan, si seguimos sus instrucciones, ¿sí? Dios no nos va a hablar de los términos generales, ¿no? Dios no te va a decir, oye, sé bueno, ¿no? Dios no te va a decir, oye, pórtate bien, ¿no? Cuando usted y yo realmente andamos en el camino de Dios, vamos a tener una dirección clara. Eso es lo más importante. Vas a tener una dirección muy clara. Recuerda el libro de Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Fíjate qué impresionante. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, Dios, enderezará tus veredas. ¿Recuerdas los salmos? Los salmos son maravillosos. Te haré entender y te enseñaré en el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oye, qué impresionante que Dios esté fijando sus ojos en todos los que somos sus hijos. Qué impresionante, ¿no? Que Dios nos esté mirando.
Eso es la seguridad más grande que puedes tener. Podemos confiar de que Dios nos va a dar una dirección clara. Mira, si por la prisa, porque vivimos en un mundo que todo es rápido, tienes que tomar decisiones ya. Comprar ya, firmar ya, trabajar. Que si todo es el ya. Si tú caes en la trampa del mundo, en el mundo en el que estamos viviendo, que todo tiene que ser a su manera, a su velocidad, y no sigo la dirección que Dios tiene para conmigo, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Tienes que preguntarle primero a Dios. No tienes que decir, no, Señor, es mi plan. No. ¿Qué dice Dios? Te enseñaré el camino que debes andar. No es tu plan, es el plan de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Tengo mi vista en ti. Y luego, ¿qué más dijo Isaías? No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Enfócate en mí, enfócate en Él. No en las circunstancias, no en las personas, no en lo que están a tu alrededor. Mira, Dios nos enseña los caminos correctos. Moisés tuvo que afrontar el hecho de que hace 40 años quiso hacer su propio plan. No sirvió. Perdió 40 años de su vida. Oye, ¿cuántos años quieres perder? Porque los vas a perder si no sigues el plan de Dios. Mira, Dios quiere darnos otra oportunidad. Dios cada vez nos da oportunidades. ¿Quiénes no hemos recibido oportunidades o más oportunidades de Dios? Todos hemos recibido oportunidades. Dios quiere darnos otra oportunidad, así como se la dio a Moisés. Dios te la quiere dar a ti. Todos hemos tenido una segunda oportunidad, o tercera, o cuarta. Dios es así. Todos la hemos tenido. Todos hemos fallado. Dios nos conoce, sabe perfectamente que fallamos. Pero recuerda algo importante. Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos da una segunda oportunidad. ¿Por qué razón? Porque Él es bondadoso. Él es misericordioso. Él quiere que aprendamos sus caminos. Recuerda que la Biblia dice que Dios no cambia. Nosotros cambiamos nuestra actitud. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Moisés aprendió que Dios lo podía usar otra vez. Él lo aprendió. Aprendió que Dios puede usar cosas simples y hacer la diferencia. Aprendió que lo que pasa cuando, fíjate lo que aprendió lo que pasa cuando realmente entró delante de Faraón, ¿no? Con una vara, ¿no? Una vara. Aprendió que Dios puede descender y hacer que caiga fuego y juicio en el pueblo de Egipto. Moisés aprendió los caminos de Dios. Mira, lo que más quiero es aprender los caminos de Dios y lo que más debes de querer es eso. Lo que más debemos de querer son los caminos de Dios y la mayor sabiduría, o lo que te digo, la mayor sabiduría, la mayor inteligencia es aprender los caminos de Dios. Cuando lo obedecemos y seguimos su plan, aprenderemos sus caminos. Claro, porque Él quiere que estemos en esos caminos. Y también aprendemos que Dios puede usarnos en nuestras debilidades y flaquezas. Imagínate, tenía 80 años Moisés. Moisés ya pensaba que se iba a morir. 80 años. Hoy veo a las gentes que tienen 50, bueno, ya déjate 50, 45, 50, 60, 70 años,
y ya piensan que no sirven para nada. Perdóname, Dios puede usar tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Si Dios lo hizo con Moisés teniendo 80 años, ¿crees que no lo puede hacer contigo? Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus flaquezas. Puedes hacer las cosas poderosas, cosas que realmente tú nunca te imaginas. Bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad y tu fragilidad. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. ¿Realmente estamos en la gracia de Él? Él puede usarnos en nuestra fragilidad y debilidad. No tenemos que ser fuertes. No tenemos que ser letrados ni tampoco inteligentes. Él nos usa en nuestras debilidades y flaquezas. Recuerda, fue delante de Faraón, siendo un hombre muy débil, 80 años, entrando con una vara y entrando con Aarón, su hermano, que tenía 84, 85, porque era mayor que él. Moisés no podía ni hablar. Y no nada más eso, le exige a Faraón y le demanda al hombre más fuerte del planeta. ¿Sí? Libera a mi pueblo, al pueblo de Dios. Tú debes dejar de ir a mi pueblo. Mira, Dios puede lograr más que nosotros mismos, nuestro propio plan. Dios tiene un plan maravilloso. Nada más ponte a pensar. ¿Cuánto tiempo le hubiera llevado a Moisés liberar al pueblo de Israel? ¿Siguiendo su plan? ¿Qué estaba pensando? Te voy a decir qué estaba pensando. Voy a tomar a estos 2 millones de judíos, ¿no? Estos hebreos fuertes, porque sí eran más fuertes que los egipcios, ¿no? Más grandes, ¿no? Pero no eran expertos en la guerra. Y te digo una cosa, y tampoco no tenían armas. Pero digamos que, vamos a suponer que iba a haber una gran revolución, ¿no? Ellos tendrían una vara y el ejército de Faraón tenía jabalinas, espadas, armas, escudos, carruajes, caballos, ¿no? ¿De quién iba a ser la victoria? De Faraón. Si Moisés lo hubiera pensado hacer de esa manera, hubiera perdido. Pero en cambio, ¿qué hizo? Siguió el plan de Dios. No necesitó ninguna espada. El plan de Dios ni siquiera mueve la mano, ¿sabes? El plan de Dios es ver a Dios hacerlo. Tú tienes que ver cómo Dios lo hace en tu vida. Recuerda lo que realmente Él nos dice. Él asume toda la responsabilidad cuando le entregamos nuestra vida. Él asume. Y vemos a un Dios bendiciendo más a ese pueblo y a tu vida, más de lo que tú te imaginabas. Más de lo que tú nos imaginas. Es que recibimos una gran cantidad de bendiciones y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Y vemos verdaderamente a Dios efectuar su plan en cosas que ellos nunca hubieran logrado. Cuando tú sigues el plan de Dios, te digo una cosa, Dios recibe el máximo honor y gloria. Él lo hizo. No está en nosotros el crédito. No hay gloria en nosotros. La gloria es para Él. Él es nuestro Padre. Él se tiene que llevar el crédito. Y la gloria es para Él. ¿Sabes qué pasa con muchos creyentes? No le han dado la gloria a Dios. Y piensan que lo han hecho ellos. Piensa en esto. Dios tiene una voluntad para tu vida. Tiene un propósito. Tiene un proyecto. Él tiene lo mejor.
algo que Dios reservó única y exclusivamente para ti, porque Él desea lo mejor para ti. Ya lo ha planeado, que si Dios lo planeó de antemano. La pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirle tu vida a Él? ¿Estás dispuesto a rendirle tu vida a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a permitirle que Él lleve a cabo su plan? ¿A vivir ese proyecto en Él? ¿Bajo su plan, bajo su dirección? Es así de simple. No importa quién seas, no importa quién seas, ¿sí? No importa cuánto hayas pecado, no importa cuáles sean tus circunstancias. La pregunta suprema es esta: ¿seré suficientemente sabio para seguir el plan de Dios? ¿Lo voy a escuchar? ¿Verdaderamente voy a esperar en Él? ¿O voy a confiar en mí y seguiré mi camino? Te hago una pregunta. ¿Crees que Dios tiene lo mejor para ti? ¿Crees que Él te va a proveer en todas las cosas que tú necesitas? Mira, hay bendiciones más allá de mis mejores sueños, más allá. Yo confiaré en su poder y yo sabré que Él se encargará de todo. ¿Cuántas veces en cosas pequeñas y simples obedecemos a Dios? Por lo cual Dios nos reserva en el cielo recompensas que nunca nos imaginamos. No hay forma de perder, ¿sabes? No hay forma de perder. Es el mejor negocio. Escucha, no vas a perder si tú sigues el plan de Dios. No puedes ganar si sigues tu plan, si sigues tu proyecto. Yo confío en que verdaderamente seas sabio, ¿sí? Para confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si no le has entregado tu vida, tú pídele que perdone tus pecados. Tú reconócelo a Él. Reconoce que tú y yo deberíamos estar en esa cruz, mas no Él ahí. Tú tienes que reconocer que su sangre es lo único que puede limpiar la mancha de tus pecados. Tú tienes que rendirle tu vida a Él. Dios, por tu poder, mira, elijo tu plan. Elijo tu plan. Yo ya no puedo con mi plan. Yo no puedo con el mío. Es decir, es más, ya no puedo con mi vida. Tienes que entregársela por completo a Él. Si quieres ver la mano de Dios, si quieres ver su poder, tú tienes que tomar la decisión. Está en ti. Dios no obliga absolutamente a nadie. Tú decides. Vamos a orar. Padre hermoso, te damos muchísimas gracias. Verdaderamente gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por habernos mostrado a través de la vida de Moisés, Señor, que el tomar nuestra vida en nuestras manos, Señor, podemos cometer muchos errores, Padre. Pero gracias, Dios, porque tú eres un Dios de oportunidades. Y hoy te pido, Señor, que todas las personas que están aquí presentes, que hayan escuchado este mensaje, Padre, sean sabias para tomar las decisiones correctas delante de ti. Hazles ver, Padre, que tú ya tienes un plan, un propósito y un proyecto para cada uno de ellos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo hoy, mañana y siempre. Danos la fortaleza, Padre, y llévanos a apropiar lo que dice en tu palabra, Señor, que no temamos, sabiendo que tú siempre estás con nosotros, Padre, sabiendo que tú fijas tus ojos en cada uno de nosotros como tus hijos, Padre. Y gracias te damos por esta enseñanza. Llévanos verdaderamente a apropiarla, a grabarla en nuestro corazón, a reconocer que solamente tú eres el único que lo puede hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.